Ya muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy con una invitada súper especial, Hayone. Ella ha sido una de las mamás participantes en la última edición del programa Conecta Activa y estoy súper contenta de tenerla hoy aquí. Primero porque sé que su proceso y su perfil lingüístico familiar han sido particulares y me encantará muchísimo que todos mis oyentes escuchen un poquito de su historia, de su experiencia. Así que, Hayone, bienvenida. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos. Muchas gracias. Hayone, bueno, para iniciar, cuéntanos un poquito quién eres tú, dónde vives, qué lenguas tienen en casa, sí, un poquito de tu perfil lingüístico familiar. Vale. Bueno, me llamo Hayone, soy española. Ahora mismo vivo en Hamburgo, llevo 14 años en Alemania. Estoy casada con un hombre tunecino. Mi marido es de Túnez, lleva 15 años en Alemania. Y tenemos 2 hijos, mi hija Maya, que tiene 4 años, y mi hijo Nael, que tiene 1 año. En casa hablamos español, árabe tunecino y alemán. Ok. ¿Y cuántos dijiste que tenían los chiquitos otra vez? 4 años y medio tiene Maya y Nael 1 y medio. Ujú. ¿Cómo ha sido? Primero vamos a enfocarnos en ti, ¿verdad? Como mamá migrante, ¿cómo ha sido este proceso migratorio para ti? ¿Cómo fue el salir de España, el estar aquí en Alemania, venir a reinventarte? 14 años es exactamente el mismo tiempo que yo llevo aquí, es un montón de tiempo. O sea que nuestro proceso, digamos, de duelo migratorio recurrente ha tenido ya bastantes años. ¿Cómo ha sido esto para ti? Pues es un tema muy interesante que además pude trabajar gracias al curso de Conecta y Activa. Ujú, Y es un regalo que me hizo el curso porque, bueno, yo vine a Alemania porque quise. Vine a Alemania porque quería aprender alemán, había acabado mis estudios y quería trabajar en el extranjero, no quería quedarme en España, quería salir unos años fuera a trabajar. Y en ese sentido fue un proceso positivo, o sea, fue duro porque vine sola a Alemania, yo no conocía a nadie, pero bueno, enseguida hice amigos, me lo pasé muy bien durante mis primeros años, conocí a mi marido, pues bueno, ha sido un proceso muy positivo en general, ¿no? Em, pero claro, la cosa cambia ujú, cuando tienes hijos ujú, y cuando te das cuenta de que tus hijos se van a crear en un país, en una cultura que no es la tuya. mm, Em, Ahí la cosa empezó a cambiar, ¿no? mm, Porque además, hasta el momento en el que tienes hijos, dices, bueno, yo en cualquier momento puedo volver a mi país, ¿no? Es como tan fácil como, bueno, yo me busco un trabajo allí y vuelvo. Pero cuando tienes hijos, la ujú, responsabilidad es diferente.
Ujú, tienes que aprender a criar en una sociedad diferente a la tuya, en una cultura diferente a la tuya, y tienes también que aceptar, y en eso el curso me ha ayudado mucho. He pasado un proceso gracias al curso en este sentido, aceptar que tus hijos, que su cultura y esos primeros años de vida que tienen tanto impacto, que va a ser en un país y en una cultura diferente a la tuya. Y eso es difícil de aceptar. ujú, ujú. ¿Cómo, cómo fue para ti? O sea, empezaste cuando nació tu primera chiquita, bueno, a criar en español, con la esperanza y con toda la motivación, ¿verdad? Claro, para ti era claro que ibas a transmitir el español como lengua de herencia, ¿verdad? Em, ¿Qué te llevó a buscar entonces una ayuda, digamos, profesional? ¿Cuál era el reto más grande que estabas teniendo con la mayor? Porque el bebecito todavía está muy bebé, ¿verdad? Ujú. Para nosotros, desde el principio, desde que nació Maya, hemos tenido muy claro, tanto mi marido y yo, que para nosotros era una prioridad que Maya y ahora Nael hablen nuestras lenguas, español y árabe, árabe tunecino, para que, por una parte, ellos se puedan comunicar con nuestra familia y, por otra parte, para que tengan acceso a esa parte de sus raíces, que, ¿no? Que aunque ellos vivan en Alemania, tienen parte de sus raíces allí y que por lo menos ellos en el futuro tengan la opción de al menos poderse comunicar en nuestros países de origen y buscar ahí parte de sus raíces. Claro. Entonces, hemos utilizado siempre el método de un padre, una lengua. Ujú, Y eso con Maya nos había ido bastante bien hasta que cumplió 3 años. Aquí en ujú. Alemania, ¿no? Hasta que tienen 3 años, en la guardería están en el grupo de los pequeños, al menos así es en Hamburgo, y Sí. con 3 años pasan al grupo de los mayores, en el que están hasta que van al colegio a la enseñanza obligatoria. Claro, ¿qué pasó? Que con 3 años hubo una explosión del lenguaje alemán en maya increíble, porque claro, de estar con bebecitos en el grupo de los pequeños había pasado a estar con mayores. Ujú, ujú, Entonces, aprendió muchísimo alemán y eso, digamos que en parte arrastró el español y el árabe que hasta ahora ella hablaba. Tengo que decir también que siempre ha hablado y sigue hablando más español que árabe. El árabe le cuesta más, entiende todo, pero ujú, sí que le cuesta más expresarse, ¿no? O sea, generar lenguaje. Bueno, y llegó a un punto en el que cuando ella ya tenía 4 años, ella o nosotros hablábamos en nuestro idioma y ella hablaba en alemán, no respondía en alemán. ujú, ujú, Y a mí eso me empezó a preocupar. ujú, Y casualidades, me apareció, creo que fue un anuncio en Instagram sobre ti y sobre un reto, ahora no me ujú. acuerdo muy bien cómo se llamaba, un reto de Conectar 5 para días. activar. Ajá, sí. Sí. Bueno, y dije: "Uy, esto como que esto suena interesante", Ujú, y me apunté a ese reto, que era gratuito, y todo lo que contaste, como que conecté mucho con eso que contabas, y también pude identificar esas, banderitas rojas de las que tú hablabas, y una de ellas, que era muy clara, era esa, que nosotros hablásemos en nuestro idioma y nuestros hijos respondiesen, en este caso, en alemán. Entonces yo dije: "Uf, aquí hay que hacer ujú, algo". Para ujú, nosotros es súper importante que hable español y no quiero esperar. ujú, Y tú dijiste, ¿no?, que este curso de Conecta y Activa solo se ofrecía una vez al año. ujú, Y yo dije: "Mira, Jaione, mm, es mejor que hagas de más que hagas de menos. No quiero esperar un año, que se me enciendan muchas más banderitas rojas y darme cuenta de que esto es súper importante y que igual luego sea demasiado tarde". ujú, Y fue eso lo que, por una parte, ese cambio en mi hija y por otra parte, el querer
establecer una metodología en casa con mi hija, que mi hijo pequeño vea como ejemplo Ujú, es mi esperanza, era mi esperanza y sigue siendo mi esperanza, ¿no? Para que él sepa, bueno, estas son las reglas en casa y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿En qué ujú, idioma tengo que hablar? ujú, Eso fue lo que me llevó a mi motivación para apuntarme a Conecta y Activa. Sí. claro. Y una vez estando adentro, ¿tú tenías ciertas expectativas? ¿Tú ya habías escuchado un poco de qué se trataba el curso, etcétera? ¿Qué fue, cómo fue esa experiencia para ti al ingresar? Uf, fue, bueno, muy positiva, Mm, muy enriquecedora, muy empoderante. Fue realmente un regalo. Fue un regalo compartir ese espacio con otras mamás y un papá teníamos en el ujú. curso, Sí, que también fue genial tener a un papá para poder escuchar también su punto de vista, ¿no? Pero poder porque, compartir. Ujú, perdón, sí, es sí, el mismo dolor, ¿verdad? Lo que nos contaba Eric es exactamente igual, ¿verdad? A lo que nosotras también sentíamos y fue lindo escucharlo de parte de un hombre. Sí. sí, sí, total. Y creo que ese es lo defino como un regalo Conecta y Activa porque me dio cosas que yo no esperaba, ¿no? Como por ejemplo ese compartir con otras personas que están pasando por la misma situación, que tienen las mismas preocupaciones, los mismos dolores, en diferentes situaciones, pero al final es común a todos y, y eso era algo que yo no esperaba, ¿no? Y o sea, está muy ligado al tema de la lengua, eh, pero es algo aparte, ¿no? Por eso también defino Conecta y Activa para mí como una terapia, porque me ayudó a poner nombre a ese duelo migratorio que he atravesado, me ayudó a unir puntos de preocupaciones, de deseos que yo tengo relacionados con volver a España o que mis hijos hablen la lengua. Me ayudó a conectar todos esos puntos y, y digamos, a sanar o empezar a sanar parte de ese duelo migratorio, ¿no? Que yo creía que como había venido aquí a Alemania y había sido por mi propia voluntad, pues que bueno, que ahí todo estaba bien, Y que pero no resulta tenías que derecho a sentirte triste. sí, correcto, Ujú, sí, es como, pero ¿y por qué no? Oye, pues tú has decidido esto libremente, pues aquí están las consecuencias, ¿no? ujú, ujú, Pero claro, es muy doloroso también ujú. y poder decir, bueno, pues es que me duele y saber que hay otras personas que pasan por lo mismo y compartirlo, pues sabes, ha sido muy, muy beneficioso, ¿no? Y saber que hay una red de mamás a las que puedo acudir y que me pueden acompañar en este proceso, porque lo que me he dado cuenta también en el curso es que esto no es participar en el curso, aprender y ya está. No, esto es algo, o eso también tengo que decir del curso, ¿no? Que el conocimiento que he adquirido y que por eso me siento tan empoderada, porque ahora sé lo que tengo que hacer para que mis niños sean multilingües activos, Ujú. pero eso se tiene que aplicar durante años. O sea, es un proceso de años en el que vamos a tener que trabajar Mm, para, para darles a ellos ese regalo, ¿no? Al menos creo que así es, que es un regalo que les vamos a hacer al final, que no solo para que hablen lenguas de cara a tener un mejor trabajo, sino a poder conocer con más profundidad las culturas de otros países, allí donde hablan árabe y español, que son muchísimos países. claro, claro. Y para ti, por ejemplo, el regalo de activar dos lenguas, de instaurar un sistema que te ayudara tanto con el español como con el árabe, porque hay muchas familias que llegan a mí y me dicen, Rebeca, es que yo soy una familia multilingüe, aplica también para mí
Y claro, porque desde la perspectiva, digamos, de los estudios lingüísticos ha estudiado muchísimo el bilingüismo, pero en general el funcionamiento a nivel cerebral, de cómo funcionan las lenguas, digamos, dentro de casa, claro que hay una complejidad un poquito más grande entre más número de lenguas en el sentido de cómo balancear el input, pero en general la teoría se aplica a todos. Tú como familia multilingüe, con esa realidad lingüística de tres lenguas, em, ¿cómo sentiste el curso en ese sentido para tu familia? Porque es algo que muchas personas pueden preguntar, bueno, muy fácil para personas que tienen dos lenguas, pero ahí ustedes tienen dos lenguas minoritarias dentro de casa, las dos lenguas las activaron y ahorita yo les voy a poner un par de pedacitos cortitos de audio para que ustedes escuchen a esta niña que a mí me explotó la cabeza cuando Ayone me mandó ese video. Yo dije, oh my God, el avance que ella había tenido se nota, y yo siempre te lo he dicho a ti, se nota cómo tú lograste integrar esas estrategias de comunicación de una manera y te volviste experta en redireccionarla. Y hasta tu marido, que usa estrategias tal vez más fuertes, más directas, que de Total. hecho tiene que ver mucho con papás, porque yo veo que mi marido hace lo mismo, pero les funciona y los niños responden de esa manera. Claro, nosotros tenemos nuestra otra forma, pero en ese sentido, ¿cómo fue para ti tener este sistema con siendo una familia que tiene más de dos lenguas? Lo siento que interrumpa un momentito este video, pero tengo algo especial para decirte y es que he creado un quiz para saber cómo va tu camino de crianza multilingüe. Lo puedes hacer completamente gratis dándole clic al link que te dejo abajo en la descripción y es un quiz que te va a mostrar cómo está tu crianza multilingüe, qué puedes hacer mejor, qué camino se espera según tus metas y cuál es la mejor forma de llegar y entrar en ese camino que te va a llevar a cumplir tu meta. Así que si deseas saber cómo anda tu crianza multilingüe, haz el quiz diagnóstico aquí. En ese sentido, ¿cómo fue para ti tener este sistema con siendo una familia que tiene más de dos lenguas? Mm, Yo recuerdo que antes de apuntarme al programa te escribí y te dije, Rebeca, esto también aplica a familias trilingües y me Ajá. dijiste sí. Y lo puedo confirmar. Lo que es la teoría y la metodología, yo lo que hice fue eh, compartirla con mi marido, traducírsela y ver qué es lo que él podía ir aplicando. Y en ese sentido, él se ha podido beneficiar del curso también. Claro que toda esa parte de terapia y de duelo migratorio del que estoy hablando, ¿no? Y del compartir, de eso él no se pudo beneficiar. Pero sí que, sobre todo, las estrategias de comunicación es algo que hemos implementado los dos y que nos ha funcionado súper bien. Súper, Ujú. súper bien. Y él es mucho más duro aplicando, como dices tú, ¿no? Esas como más estrictas que a veces yo le miro y digo, uff, dale un poco de aire a la niña, no sé, hasta, ¿no? Dale unas pistas, dile algo de cómo debería decirlo, pero él es como mucho más duro, Mm, pero funciona también. ujú. Nos está funcionando. Sí, en Antes de este empezar, sentido, sí. excelente, porque antes de empezar hablábamos y me decías, bueno, Rebeca, yo me he dado cuenta que esto es, o sea, aquí no se baja la guardia, ¿verdad? No, Y el aprender también para ti, que ahorita dijiste algo que me gustó, que dijiste, es que ya yo me siento muy empoderada por el conocimiento que tengo. Tal vez antes te hubieras asustado, ay, ok, ahora, ay, sí, ya explotó el español porque nos fuimos 2 semanas a España. Ya yo bajo la guardia y ya. No, ahora sabemos, explotó el español. Esto vamos a utilizarlo a nuestro favor, ¿verdad? Para seguir, porque el bilingüismo no es estático, no es balanceado y perfecto, no es una dinámica que cambia a cada rato. ¿Cómo lo puedes sí. ver tú, decírselo a los oyentes, verdad? Que tienen este temor. Sí,
Yo diría, 2 temas de los que he tomado mucha conciencia, gracias al curso. Ujú, Partimos de la base de que tanto mi marido como yo teníamos muy claro que queríamos transmitir nuestro lenguaje y sabíamos que teníamos mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Em, pero aún así, uno de los puntos que he aprendido es, que es muy importante tener un plan familiar. Hablar abiertamente en la pareja de lo importante que es para nosotros esa lengua, de cómo podemos aplicarlo en casa, en qué momentos vamos a hablar qué idioma, ujú, em, y todo eso revisarlo de vez en cuando, porque puede ser que haya un plan familiar que nos está funcionando durante medio año o durante un año y luego las circunstancias cambian porque los niños pasan de la guardería al cole, porque en el cole van pasando cosas y ya lo que te funcionaba hace unas semanas ahora ya no te funciona. O sea, ¿no? Hablar en pareja cuál es el plan familiar e ir revisando. ujú, Y otro punto que o sea, del que tomé conciencia gracias al curso fue de que había que poner el tema del bilingüismo o del multilingüismo en el centro, en el foco de la familia. O sea, hasta ahora para nosotros era importante, pero bueno, era un poco como que hacíamos un padre una lengua y que nuestra hija, hasta ahora nuestra hija, ¿no? En el futuro será nuestro hijo, fuese hablando nuestras lenguas, era un poco como un efecto colateral de que nosotros hablásemos nuestro idioma en casa con ella, ¿no? ujú, Pero ahora sabemos que cuando nos comunicamos con ella, tenemos que muy conscientemente utilizar estrategias de comunicación. Cuando jugamos con ella, tenemos que utilizar diferentes palabras para darle input, para darle nuevas palabras. No podemos estar leyendo siempre el mismo libro. Hay que cambiar de libro para, ¿no? Para que haya más input. A ujú, eso me refiero con que, ¿no? Nos ha dado más conciencia. Y lo que me parece muy bonito del curso es que es esa crianza, consciente, ¿no? Que, bueno, está muy de moda o es como una nueva forma de criar ahora, ujú, aplicada al bilingüismo. O sea, que incluso personas que quieran, criar consciente y que igual les falten algunas herramientas, lo van a encontrar en el curso o con tus consejos, porque tú te basas en esa crianza consciente, pero enfocada en el bilingüismo, en el multilingüismo. ujú. Em, y saber, como decía antes, que es un trabajo que es día a día y que no podemos bajar la guardia, porque en cualquier momento, te decía antes, Rebe, que no, hemos pasado, mi hija hablaba un montón árabe y español y hemos pasado unas semanas de enfermedad, de catarros, de tal, hemos bajado la guardia, no dando tanto input y otra vez volvemos Ujú, al ujú, Move On Style, la de que ella habla mucho más alemán y es como, oh, no, otra vez. ujú, ujú. Sí. Exacto. Y ahí ya tú sabes, ok, aquí es pa. ¿Cuántos puntos más o menos recordando el sistema? ¿Cuánto puedo hacer yo al día para, según mis posibilidades? Porque mira, es que esto es lo que yo siempre les digo, la vida se nos va a interponer. O sea, un proceso como la crianza multilingüe no es perfecto ni lineal, nos enfermamos nosotros, se enferman los niños. Hay días que estamos cansadísimas, estresadas, mucho trabajo. No hay tiempo de sentarnos y hacer la gran actividad, pero en el momento que nosotros llegamos a tener esa conciencia de que el bilingüismo, multilingüismo de nuestros niños es parte de nuestra vida cotidiana, aún en momentos, digamos, de mamá está enferma o bebé está enfermo, no puedo hacer mucho, pero ya yo sé y he aprendido que voy a usar un poquito de input pasivo como para tenerlos ahí, alerta. Otras cosas como, no sé, rituales amorosos o cositas que no requieran nuestra gran energía, pero que nosotras sabemos ya que tienen muchísimo poder
¿Por qué? Porque se basan en el vehículo del programa y el vehículo del programa es la conexión y el amor. Ujú. Y tú sabes que yo siempre predico y digo, chicas, vienen esos niños de la escuela y quieren contarles algo, pero lo están haciendo en otra lengua. Alto. Ahí no es momento para redireccionar, ahí es momento es que yo quiero mantener la conexión con mi hijo. Eso no significa que yo voy a dejar de hablar mi lengua, al contrario, llegó a la escuela, me contó todo, valido emociones, me alegro con él, en mi idioma. Entonces, a mí me encantó y ahora vamos a escuchar un poquitito a Maya hablar, porque tú la integraste en un momento de vida cotidiana. Estaban pelando papas, iban a hacer, creo, era una tortilla, ¿verdad? O algo. Sí, creo que sí, algo así, sí. Mm. Y simplemente tú la integraste en esto. Entonces, aquí vamos a escuchar un momentito de conversación entre ustedes dos y sobre todo escuchar lo experta que es Hayoni. Aquí viene, hablan, pongo un pedacito del vídeo, Audio. del audio, perdón. Sí, yo no te pregunté antes, perdón. Espero que esté bien y si no, nos lo quitamos. Sí, Bueno, está que es bien. solo la vocecita de ella. Ujú. Bien, listo. Ahora te hago la pregunta después de eso. Hayoni, ¿cómo te sientes tú al escuchar esta interacción, al escuchar a Maya hablar así? Porque a pesar de que puede ser que en este momento, ay, otra vez hubo, ¿verdad? Que hay que meterle un poquito más de input. em, ¿Tú estás segura que ella no es una niña bilingüe pasiva, que es una niña que se logra comunicar con su familia cuando está en España? Em, ¿Qué sientes y cómo ha sido tu experiencia exactamente después del programa cuando ya ella se tiene que comunicar con personas monolingües en esas lenguas minoritarias? Em, bueno, lo hace sin problema. Ujú, Cuando vamos a España o cuando vamos a Túnez, sí que hay como un día o 2 días de transición en el que ella, no habla mucho y ella observa, pero ujú, claro, ella está como entendiendo, que en ese contexto no se puede, comunicar en alemán. Pero luego se comunica sin problemas y además se ve que igual en situaciones en las que o palabras que ella no sabe, si estuviese hablando conmigo, igual de repente me las soltaría en alemán, pero si está hablando con su abuela, ella piensa un poco más en cuál es la palabra en español y si no la sabe, se lo describe. ujú. Em, Y o sea esto que es tiene una habilidad increíble. Y sí, sabes que esa habilidad, bueno, la ha aprendido también de ti. mm, Porque ellos ven, observan cómo nosotros los redireccionamos, les ayudamos en ese input de cómo nos comunicamos con ellas. Y ese es el poder de las estrategias de comunicación, que de hecho es como una de las columnas vertebrales del programa, porque, claro, yo no solamente puedo decirles a las personas, vean, usen este PDF con estas 10 estrategias y ya está. mm, Mientras que nosotros sigamos cometiendo, digamos, errores de manera inconsciente, que mm, no es para juzgarnos ni nada, sino para traer a la conciencia qué puedo yo hacer mejor y cómo mi propio proceso migratorio ha influido en la crianza bilingüe. Yo recuerdo que tuve a una mamá, no, era en otra edición del programa, que ella estuvo en depresión posparto, ¿sí? mm. En depresión porque el posparto se le juntó con la migración. Entonces, era una soledad. Oh, Imagínate tú aquel momento de posparto de una mujer que está súper vulnerable y tras de todo, en esos momentos, fresquita, fresquita en el nuevo país. O sea, ella decía, yo tenía nada más como mi tarea era sobrevivir. Y ya. yo hablaba en lo que a mí me salía y ella me decía, de hecho, hasta me habían dicho que mi hija podía tener problemas de lenguaje. Ella vivía en Estados Unidos, Mm, en inglés, porque yo hablaba muy poco. O sea, ella en mm, general
hablaba muy poco con su hija, no le daba input digamos, de ninguna de las 2 lenguas, y cuando empezó a salir de ese momento tan oscuro, pues ella dijo: "Uy, tiene que aprender inglés porque es la lengua del país", y se Mm, puso a hablar inglés. Entonces, imagínate que llega una mamá así a mi programa, o sea, empieza a ver, okey, todo lo que tú viviste es completamente válido, tus emociones en ese momento te llevaron a este tipo de comportamiento lingüístico y está bien, y nos perdonamos y validamos y empezamos otra vez. Y mm, y cómo trabajo yo esta cosa interna conmigo, cómo me perdono, cómo inicio un proceso después de que mi hijo o mi hija no ha escuchado esa lengua durante mucho tiempo, cómo empiezo de un momento a otro. Tú sabes que ahí estaban algunas mamás como Gabriela u otras mamás que ellas mismas tenían el problema de activar el español en ellas mismas primero, ya, ¿verdad? sí, sí. Y Hay por eso, perfiles muy diferentes y eso es lo que he aprendido en el curso también. O sea, que es que hay perfiles muy diferentes, incluso mamás que igual se criaron bilingües y que ahora quieren transmitir, ¿no?, la lengua de origen de sus padres a sus hijos, ujú, ¿no? Y eso también para mí fue un regalo, porque cuando escuchaba sus historias yo decía: "Uf, es que esa puede ser mi hija en el futuro", ¿no? es- Queriendo transmitir el árabe o el español, ojalá, ahora pienso, ajá, a sus hijos, ¿no? O sea, y eso enriquece muchísimo, y eso a mí me ha dotado también de tener más conexión y más compasión con otros migrantes. Incluso ahora que hace poco, ¿no?, he estado en España y veía a mamás migrantes, sobre todo de Latinoamérica, y yo pensaba: "Buah, estaréis pasando por lo mismo", a pesar de que se habla español en España, mm, pero no es tu país, no es mm, tu cultura, no es donde te has criado, y les miraba y sentía mucha conexión en ese sentido. Eh, ujú, sí, y lo que me parece maravilloso del curso es que te dota de conocimiento para entender a tus hijos, para entender la situación, para saber lo que tienes que hacer, pero también te dota de muchos recursos, que igual hay personas que piensan: "No, es que necesito mucho tiempo, ¿no?, para hacer que mis hijos sean bilingües activos", pero no, porque el curso te dota de recursos para los que sí que necesitas más tiempo, pero de otros para los que no necesitas mucho tiempo. Solo tienes que saber que están ahí, que son muy poderosos y aplicarlos, ujú, ¿no? total, sí. Y Sí. esto es lo que tú ahorita veíamos en el ejemplo de Maya contigo ahí pelando las papas y eso, ¿verdad? Mm, Yo creo que aprendemos a integrar esas lenguas en el día a día y a dejar de ver esto como una tarea extra a la que hay que, ay, vamos a dedicarle un ratito al español hoy, voy a sentarme con un libro o voy a ir a hacer una actividad ahí con flashcards y así, porque tenemos muchas mamás que también sienten como que cogen su sombrero de maestra y se lo ponen y no, mm, porque no se trata de enseñar una lengua, estamos transmitiéndola, esa lengua con alma, mente, corazón. ¿Verdad? Y la idea de esto es que el multilingüismo y que esas lenguas familiares estén integradas en el día a día. Así que en este sentido, Jayone, te agradezco un montón por también traernos esto a este episodio, esta experiencia tuya de enseñarnos, bueno, sí se puede aplicar aún en familias que tienen más de 2 lenguas, ¿verdad? Ahora, para ya ir cerrando, ¿qué le dirías tú a una mamá que estaba tal vez en la posición en la que tú estabas o que está insegura o que ha creído, ¿verdad? Lo que siempre todos dicen sin saber realmente, ya hablará esa lengua en algún momento, cuando necesite va a hablarla. Y uno dice, y yo por ejemplo como profesional, que a mí llegan mamás que tenían esta idea y yo digo, ¿cómo ese niño la va a hablar? Perdón, rewind. Y yo digo, ¿cómo ese niño la va a hablar si no ha tenido el input suficiente para llegar a hablarla? Si te vas a vivir al país
Tuyo de origen sí, pero tuve una mamá de Perú que se fue 2 meses y ella pensó que su hijo de 6 años, casi tenía 6 años, pues iba a empezar a hablar español. ¿Cómo? Si no tenía ni una base de nada. Ya. Yo les Entonces, diría, sí, perdón. no, dale, entonces dime, ¿qué le dirías tú a esas mamás? Yo les diría que no esperen, que les vas a dotar de recursos que van a ser muy útiles y que los van a poder adaptar a sus necesidades y a su día a día. Y que igual, como decía antes, va a haber cosas que les funcione justo en el momento que te contacten, otras que les funcionen más adelante, pero yo diría que no esperen porque no se van a arrepentir. Incluso en mi caso personal, yo me apunté, aunque mi marido decía, no, pero bueno, si la niña, cuando vamos a España y a Túnez, ya habla, no pasa nada. Le dije, ya, pero es que esto que pasa cuando volvemos a Alemania es una banderita roja y yo Mm, no quiero esperar. Y estoy ujú. muy, muy orgullosa de haber seguido mi instinto, de no haber esperado, porque nos ha dotado tanto a mí como a mi marido, a nosotros como familia, de muchas herramientas que podemos utilizar en el día a día y que yo sé que nos va a llevar a un multilingüismo exitoso, tanto con mi hija como con mi hijo, porque ahora con él ya sabemos desde el principio, él ahora tiene 1 año y medio, bueno, ya le redirecciono Ah, sí. y él responde. Igual me Ay, dice, qué aló, lindo. aló, y le digo, hola, hola, y me dice, hola, hola. O sea, ya sé lo que tengo que hacer para que él también sea multilingüe activo. Excelente. Ay, Hayoni, siempre es un placer escucharte. Mil gracias por haber estado aquí, por haber contado tu experiencia, por abrirte con la audiencia de bilingüismo consciente. Yo sé que a veces da nervios, ¿verdad? Si no está uno acostumbrado, pero perfecto. O sea, de verdad, yo sé que muchas familias se van a beneficiar de escucharte y te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Rebe. Gracias. Bueno, y recuerden compartir este episodio con las personas que ustedes crean que necesiten escuchar esta información, que se puedan nutrir de esta información y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.